Bienvenidos, soy Bastián Goethe y esto es Interpretando la Historia. El francotirador moderno vino de la Primera Guerra Mundial y esta semana conoceremos la historia del francotirador más letal de la Gran Guerra. Raid after raid, men charged straight into the fire, laying their lives down for a few feet of ground. It is a costly and destructive tactic. Some men have found out that a single shot can be more efficient than a hail of bullets when directed from a sniper's sight. Like ghosts, they sweep across the trenches with deadly precision. El concepto moderno del francotirador, como muchos otros conceptos de la guerra moderna, nació en el conflicto de la Gran Guerra más o menos desde el día 1 en 1914. Ahora, ya habían soldados asignados con habilidosamente eliminar al enemigo antes. De hecho, el término inglés sharpshooter data de las guerras napoleónicas y aparece por primera vez impreso en un artículo del periódico Edinburgh Advertiser de 1801. Eso en realidad parece ser una traducción literal del término alemán Scharfschütze, que data de al menos 1781. Verán, los bávaros y los austríacos de la época ya estaban desplegando habilidosos cazadores para eliminar individuos específicos en la línea enemiga. Dado el alcance y la calidad de sus armas recargadas por la boca del cañón y la naturaleza de la guerra, siendo la mayoría formaciones avanzando en campo abierto, aún siguen haciendo esto comúnmente a plena vista. Es el desarrollo de mejores armas y, más importante, mejores miras y lentes que permiten la terrorífica muerte repentina desde muy lejos por un solo disparo. Y en 1914 los alemanes empiezan a usar la táctica otra vez al emplear cazadores habilidosos, pero ahora equipados con potentes binoculares y miras de alta precisión, aunque sus armas son al comienzo de calidad promedio, teniendo un rango efectivo de apenas 300 metros. Ellos son rápidamente equipados con los rifles Mauser G98, con 1 kilómetro o 3000 pies de rango efectivo. Como cazadores, no solo tienen habilidad al disparar, pero también son expertos en pacientemente esperar por su enemigo desde una posición camuflada. A medida que la guerra se estanca en las trincheras, estos asesinos pronto se convierten en el miedo y una muy efectiva amenaza. Para el momento, un francotirador alemán promedio es de 40 bajas, antes de ser desafortunado lo suficiente para tener su posición vagamente estimada para que pueda ser eliminado por una barrera de obuses de artillería, cayendo sobre él y todo lo que se supone que está cerca de él. Con la proporción 40-1, no le toma mucho para el intento de copiar la táctica alemana. Así que la mayoría de las unidades en ambos bandos son acompañados por uno o varios francotiradores, con armas de largo alcance, miras de precisión, entrenados en el arte del camuflaje, ligero y rápido análisis visual y extremadamente buena puntería. Los hombres tendrían que dejar la relativa seguridad de las trincheras, arrastrarse por tierra de nadie o incluso infiltrarse en o detrás de las líneas enemigas para entregar muerte y reunir inteligencia. Necesitas una clase especial de hombre para hacer este tipo de trabajo, para tener una remota posibilidad de supervivencia. Y Francis Pega-Makapo era el hombre correcto para ese trabajo. Él era destacable en varias formas. Para comenzar, él era un aborigen canadiense, lo que significa que era tratado como un ciudadano de segunda clase en su propio país, o incluso ni siquiera un ciudadano por completo, ya que Canadá al momento no le concede ciudadanía a personas de ascendencia tribal nativa. Es incierto en qué día nació, pero fue en un momento alrededor del 8 de marzo de 1889, en una reserva ahora conocida como Sawanga First Nation. El recién nacido Francis
es descubierto al lado de su madre muerta, quien aparentemente murió dándolo a luz. Él creció en una familia adoptiva, quienes eran parte de la banda de la isla Perry, ahora la primera nación Wachusett. Eventualmente empieza a sobrevivir, trabajando en los lagos y como un músico en una banda. Mientras era marinero, se le entrega un pequeño bolso de cuero como un talismán protector. Y la historia dice que su creencia en su poder protector es lo que pronto lo prepararía para hazañas sobrehumanas en los campos de batalla de Francia. Pero cuando miras su historia de vida por completo y cómo parece superar adversidades extremas desde el primer día de su vida, es más probable que el talismán solo reforzó una habilidad natural para enfrentar peligro, aventura y adversidad con resultados despreocupados. Y entonces la guerra se desata. Los reclutadores del ejército canadiense no estaban tan entusiasmados en reclutar hombres de las tribus nativas, incluso devolviendo voluntarios al momento. Pero Francis tiene sus ojos firmes en unirse a la guerra y se enlista inmediatamente. Para el 20 de agosto de 1914, Francis Pegamagabo se dirige a Valcartier, Quebec, la base de entrenamiento para soldados canadienses que se dirigen a Europa. Pronto está en Inglaterra y en febrero de 1915 llega a Francia para entrenar tácticas de la guerra de trincheras en la saliente de Ypres. Inmediatamente cuando es desplegado en el frente 2 meses después, se enfrenta a los primeros ataques alemanes con gas. Ahora, llegar a las trincheras era para cualquier estándar una experiencia chocante. El constante miedo de la muerte por fuego de artillería, francotiradores, minas, bombardeos desde el cielo, y entonces estaba la experiencia infernal de ir sobre la cima y enfrentar la pared de balas del enemigo. La mayoría de los soldados hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir y seguir órdenes. Muchos soldados se quebraron o fueron asesinados antes de que pudieran decidir qué hacer. Y entonces estaban unos pocos hombres como Francis Pegamagabo, que aparentemente se encontraban en casa y fueron mucho más allá del llamado del deber, con un inmenso riesgo personal. Resulta que Francis tiene una misteriosa habilidad de ser capaz de infiltrarse entre y a través de las trincheras sin ser notado. Su vista es excepcional y su puntería excelente. Así que es asignado como el francotirador del batallón. Ahora, francotiradores en esta guerra también eran usados comúnmente para entregar mensajes entre cuarteles generales en trincheras divididas, reunir inteligencia cerca de la línea enemiga y llevar a cabo otras misiones peligrosas en tierra de nadie. Pero Pegamagabo parece estar buscando peligro personal inmediato como una emoción. A la noche se infiltraría en las trincheras alemanas para estar callado al lado de los puestos de vigías, solo para escapar de nuevo sin ser detectado. Él incluso se infiltraba en las barracas de los soldados alemanes para cortar piezas de los uniformes que llevan puestos mientras duermen. Ahora piensen por un momento. El lugar donde él está es probablemente lo más cercano al infierno en la tierra que ustedes o yo o cualquiera puede imaginarse. Está lleno de lodo, es sucio, ruidoso y letal. Estás bajo constante amenaza por morteros, ametralladoras, patrullas y trabajos defensivos. Cualquier cosa alrededor tuyo hay muerte y destrucción. Si tú no sucumbes por la lucha en sí, es probable que te enfermes en los claustros e insanitarios cuarteles. Y es el olor de todo esto que se quedó más tiempo en la memoria de los hombres, quienes sufrieron en las trincheras. Es la pestilencia de miles de hombres viviendo en forma compacta. Sus heces y orina, comida podrida,
ropa llena de moho y madera putrefacta, la esencia de azufre, carbón, salitre y otros químicos del combate, y lo más significativo, el abrumador hedor de carne pudriéndose de los miles de cuerpos que yacían sin ser sepultados en tierra de nadie. Y en este mundo apocalíptico, Francis navega silenciosamente, sin ser visto y al parecer intocable. Él es verdaderamente un fantasma en las trincheras. A medida que 1915 pasa a 1916, él continúa sin pausa acosando a su enemigo. Su increíble servicio, por el contrario, es notado. El 26 de agosto de 1915 es promovido a Lance Corporal, el equivalente a soldado de primera clase. Ahora, eso no es algo destacable considerando sus acciones, pero es una cosa remarcable cuando consideramos sus orígenes. Recuerden, de vuelta en casa, él no es ni siquiera un ciudadano canadiense, pero la guerra es el gran igualador. Soldados son considerados por sus iguales y superiores por su valor bajo ataque y sus acciones en combate. El servicio de Lance Corporal Francis Pegamagabo es impecable y en marzo de 1916 él es recomendado para la Medalla de Conducta Distinguida. Él llevó mensajes con gran valor y éxito durante la totalidad del combate en Ypres, Festubert y Givenchy. En todo su trabajo, él constantemente ha mostrado una despreocupación por el peligro y su fidelidad con su deber es altamente recomendable. Aunque él no recibió esto, la segunda medalla más alta entregada por valor en el ejército inglés, él es parte del primer grupo de 78 soldados canadienses condecorados con la medalla militar. Él mismo creía que estaba protegido por los espíritus, y hasta el final de 1916 esto parecía ser verdad, pero eventualmente incluso Francis es tocado por la realidad. Es una herida en la pierna que lo dejaría fuera de combate por varios meses durante 1917. La mayoría de los soldados recibirían esta oportunidad para estar lejos de la guerra por un rato, pero Francis no es el común de los soldados. Él quiere volver al frente. Al comienzo no lo iban a dejar. No obstante, comienza una campaña de escritura de cartas para convencer a sus superiores que lo reintegren a servicio activo, y está de vuelta en las trincheras para mayo. El fantasma en las trincheras continúa acechando las líneas alemanas a lo largo del verano de 1917, y en otoño él pelea en Passchendaele. Aquí es nuevamente notado por su excepcional trabajo, manteniendo contacto con las unidades en los flancos y por guiar unidades de relevo perdidas, ganando su segunda medalla militar. Pero para este momento, la guerra está empezando a pasarle cuenta incluso a Francis. Intenten imaginarse, a este punto, pese a su corta estadía en el hospital, él ha estado luchando más o menos por casi 3 años. Él ha acechado cientos de enemigos a través de su mira, que es lo suficientemente larga para que pueda ver sus rasgos faciales. Tal vez incluso el último brillo en sus ojos justo antes de que los mate con un disparo a la cabeza o el pecho. De seguro hizo lo que la mayoría de los soldados hizo, justificarlo a sí mismos con las mentiras que se decían en su propio bando. Más ciertamente, debía tener una capacidad para compartimentar y objetivar a su enemigo, para enfrentarse a la matanza. Probablemente era capaz de superar el estrés por un inusual gusto por impulsos de adrenalina. Pero ¿cuánto tiempo lo puedes mantener? ¿Y cuánto tiempo tu cuerpo puede aguantar esta presión? La respuesta para Francis son 3 años. Para la Navidad es diagnosticado con neumonía y es enviado en convalecencia hasta mayo de 1918, pero vuelve a servir trabajando por el verano de 1918. A este punto muestra signos de lo que en 2020 es llamado desorden por estrés postraumático. Él
se vuelve insubordinado y es citado por problemas disciplinarios, pero continúa sirviendo a lo largo del verano, disparando, entregando mensajes, entre otros. Incluso participa en la segunda batalla de Arras, donde recibe su segunda barra en su medalla militar. Esta es su recomendación. Durante las operaciones del 30 de agosto de 1918 en las trincheras Oryx, cerca del bosque Upton, cuando su compañía estaba casi sin munición y en peligro de ser rodeada, este ONS fue sobre la cima bajo pesado fuego de rifles y ametralladoras y volvió con suficiente munición para permitirle al puesto de mantenerse y asistir en repeler varios contraataques pesados enemigos. Pero Francis es ahora más un fantasma de sí mismo que cualquier otra cosa, y para comienzos de noviembre es enviado a Inglaterra sufriendo psicosis de agotamiento. Cuando la guerra termina unos días después, es despachado de vuelta a Canadá. Él termina la Primera Guerra Mundial como uno de los 37 soldados canadienses en recibir 2 barras en su medalla militar, y es el soldado nativo más condecorado en la historia de Canadá. Él es acreditado con 378 muertes como francotirador, que es más que cualquier otro francotirador de cualquier país en la Primera Guerra Mundial, y él capturó más de 300 prisioneros. Los números nos hacen comprender más fácilmente que, como todo hombre y mujer que sirvió en o cerca del frente, él volvió cambiado para siempre. Pero, haciendo honor a su naturaleza, Francis, aunque cambiado, no está roto. Él había experimentado aceptación como un igual por los hombres con los que sirvió lado a lado en la batalla, y regresa a Canadá, donde es todo menos igual. Él comienza una lucha de por vida por ciudadanía completa y derechos igualitarios para los aborígenes canadienses. Él sirve 20 años como jefe de la banda de la isla Perry y continúa su involucración con las Fuerzas Armadas, uniéndose al regimiento de milicia local, el 23 de Zapadores, donde sirve como sargento mayor de compañía, desde 1930 hasta 1936. Francis Pegamagabo muere el 5 de agosto de 1952 y es enterrado en la Primera Nación Wauwazink, cerca del lugar donde nació. Como muchos del resto de su generación, él tomó el sufrimiento de la guerra que él había sufrido e infligido y lo enfocó en cambiar el mundo para ser un lugar mejor. Nacido como un no deseado órfano, él es, hoy día, 100 años después de su servicio, reconocido en Canadá como una parte importante de la historia militar canadiense, con el tercer grupo de patrulla de Rangers nombrado en honor del cabo Francis Pegamagabo. Para sus aliados, él era un héroe y a veces un salvador. Para sus enemigos, era una muerte suave. Para todos nosotros, él debe ser un ejemplo de qué tan terriblemente personal la guerra puede ser. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana.